esta hora nos acompaña la asambleísta Ronnie Aliaga de los registros de la Unión por la Esperanza, Revolución Ciudadana y Centro Democrático. Conforman esta bancada al interior de la Asamblea. Es la bancada más numerosa y ellos habían anticipado que había un error en el tema del envío del proyecto de ley por parte del Ejecutivo, esta mega ley. Y precisamente el asambleísta Aliaga es el representante de su bancada ante el Consejo de Administración Legislativa. Hace unos minutos dialogábamos con un experto constitucionalista que nos decía que es tirado de los cabellos esa interpretación de que así el CAL no haya admitido a trámite, estaban corriendo los plazos para tramitar una ley económica urgente. ¿Han llegado a algún tipo de acercamiento, entendimiento, asambleísta Aliaga? ¿Tienen compañeros del CAL que son miembros de la bancada de gobierno? Está la asambleísta Natalia Arias y el vicepresidente Saquicela. ¿Hay algún diálogo, alguna forma de entender por qué se dan estas declaraciones por parte de otro asambleísta que sin ser parte de la bancada es cercano al gobierno? Y algunos funcionarios de gobierno que dijeron que los plazos están corriendo. Arranquemos para tratar de entender cuál es la visión política de este problema legal que habría. Muy buenos días, Daniel. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a los hermanos ecuatorianos que están pendientes de esta entrevista. A ver, respeto los criterios, cual más, pero aquí la ley es una sola, ¿no? Aquí ya tenemos que ser respetuosos de la misma. Y si usted menciona que hay un legislador que indica que los tiempos están corriendo, pues no sé en qué tipo de país o parlamento está trabajando. Así que para nosotros, como Consejo de Administración Legislativa, un proyecto que ni siquiera pasó de la calificación de requisitos, es decir, si no cumplía los requisitos, pues no ha sido calificado y por ende, al no ser calificado, pues no se puede hablar de que ya están corriendo los plazos. La ley, tal como se la había presentado, la ley de creando oportunidades, más parecía a la ley de creando esclavitud, y ha sido el recoger el sentir popular, el sentir ciudadano, tanto en la ciudad de Quito como Guayaquil, en la que me he estado movilizando en los últimos días, en la cual el ciudadano se acercaba y decía: muchas gracias por no dar paso a ese tipo de leyes que van en desmedro de nuestros derechos, que van a golpearnos nuestros bolsillos, porque realmente era eso. Entonces, yo sí pienso que el gobierno nacional debería ser más prolijo en la elaboración de sus proyectos de ley. Se le ha hecho las sugerencias respectivas. Si ellos consideran sus proyectos de ley que están bien planteados, pues que eleven primero la consulta a la Corte Constitucional y luego, pues, en este caso, remitirlos a la Asamblea. Pero no presentarlos de esa manera, donde tratan de pasarse por las tranqueras de la ley, ¿no? Tratando de pescar a río revuelto, metiendo en un económico urgente temas laborales, temas tributarios, que no tienen nada que hacer, que no tienen una conexidad causal, que no tienen una conexidad temática, y que al final del día fue pronunciamiento del Consejo de Administración del Legislativo, a través de un informe de la Unidad de Técnica Legislativa, la no calificación de este proyecto, porque no guardaba la unidad de materia. Lo que le toca al Ejecutivo en este momento es volver a remitir el proyecto ya corregido, con las sugerencias que se ha hecho de la Asamblea Nacional, y sobre todo, lo más importante, dividir lo que es realmente urgente de lo que es de trámite ordinario. Asambleísta Aliaga, y esa seguramente venga algún tipo de otra estrategia para lograr meter dos temas económicos urgentes. Sabemos que la Constitución lo habilita en caso de estar vigente algún estado de excepción, y podrían ampliar el estado de excepción vigente por el tema de las cárceles. Podrían hacerlo. Y podrían sorprenderle a la Asamblea con dos proyectos económicos urgentes, no nos extrañaría. Pero yo le quisiera preguntar, yo recuerdo cuando usted asume, se principaliza en su curul en la legislatura anterior, uno de los casos por los que se hizo visible fue por los denominados INA Papers. Ahora hay otros papers que están generando noticia, los Pandora Papers. ¿Han analizado, han estudiado el tema? ¿Creen que
¿El Ecuador merecería algún tipo de explicación por parte del presidente de la República, más allá de las que ya diera a través de un comunicado y ayer de un posteo en redes sociales? Sí, por supuesto que sí, ¿no? Yo creo que las autoridades del país tienen que guardar condiciones éticas y morales probas para poder dirigir, no solamente en nuestro caso desde la Asamblea Nacional, sino desde la Presidencia de la República, más aún el Presidente de la República. Tendrá que responder ante la Asamblea Nacional. Yo creo que se iniciarán acciones legislativas en nuestro espacio, en la Asamblea, para que el presidente, siempre, como yo digo, de manera objetiva, nosotros podamos hacer una verdadera investigación de lo que ha ocurrido acá en torno al campo político. Ojo, campo político, aquí yo no estoy hablando nada de investigaciones legales, de presunto cometimiento de delitos, sino del incumplimiento de lo que está dispuesto y expreso en la ley en el marco de lo que habla de los funcionarios públicos que no pueden tener cuentas en paraísos fiscales para ejercer su función. Entonces, debido a lo que ha dado sus implicaciones, el tema de la temporalidad, hacer un análisis cronológico de que en su momento, si él tenía estas cuentas offshore, luego se transformaron en fideicomisos, ¿qué se hizo con esto? ¿Se lo vendió? ¿Lo regaló? ¿Dónde está el dinero? ¿Pagaron los impuestos? Ese tipo de inquietudes nos quedan no solamente a nosotros como legisladores, sino que creo que a la gran mayoría de hermanos ecuatorianos. Antes de darle paso a Wilson Andino, quiero invitarle, asambleísta, a escuchar un extracto de las declaraciones ayer del presidente de la República para ver si es que ahí está la respuesta que usted está demandando en estos temas. Ingresos provienen de mi trabajo de décadas en el Banco Guayaquil. Es absolutamente correcto que años atrás tuve, y quiero hacer énfasis, tuve inversiones legítimas en otros países, lo cual también ha sido público siempre. Y asimismo es público que al crearse la ley de 2017, que impide a candidatos tener inversiones en el exterior, me deshice automáticamente de todas esas empresas. Lo hice de manera fulminante, sin ningún tipo de protesta, demora u objeción. Lamentablemente, esto último no se está destacando lo suficiente. El presidente dice que él ya no tiene, que de las 14 empresas que tenía, 10 deshizo y en 4 no tiene relación. Me surge también la misma inquietud que usted decía, ¿no? Bueno, ¿y qué pasó con esa plata? Si es que ya se deshizo, ¿dónde está? Por ahí vería o vendría el pedido de explicaciones, asambleísta Aliaga. Sí, por supuesto, ya se lo mencioné. Escuché las declaraciones del presidente Lasso, deja más inquietudes que certezas, y por eso es necesario que la Asamblea Nacional, como primera función del Estado, haga los requerimientos de información necesarios para poder esclarecer un poco más este tema. Vuelvo a repetir, es importante, se tiene que actuar de manera proba, de manera coherente, honesta, y en este caso ha explicado que se deshizo de las empresas offshore, pero no ha dicho de qué manera. Entonces sabemos que es muy clara la ley de la República del Ecuador y tendrá que expresarse en base a la ley. La Asamblea Nacional está para proteger siempre a los ciudadanos ecuatorianos y esperemos que no se repita algo similar a lo que ocurrió con el caso de los INA Papers, que hubo ocultamiento por parte de cierto sector de la prensa, de los medios de comunicación, ¿no? Y también el bloqueo dentro de la Asamblea Nacional. Esperemos aquí, por el bien del bien de los hermanos ecuatorianos, que se pueda tener respuestas prontas. Yo creo que cuando uno dice la verdad no tiene que dar tantas vueltas, se da las respuestas y ya. A esta hora la entrevista es de Wilson Andino. Asambleísta, buenos días. Paso un poco al plano político y sí quisiera preguntarle,
¿Cómo ha estado la relación en ese sentido? ¿Están realmente operadores políticos del Ejecutivo ahí en la Asamblea hablando, dialogando con unos y otros sectores? Pese a todas las diferencias que pueden y siempre existen, pero ¿existe ese diálogo? ¿Existe de alguna manera ese tipo de mensajes ahí al interior de la Asamblea como para ir charlando sobre estos temas que ahora generan tanta polémica como este proyecto de ley que está ahí en veremos aún? Bueno, le comento que ha de ser a nivel de los coordinadores de bancada. Yo no soy coordinador de bancada, yo solamente soy miembro del Consejo de Administración Legislativa. Desconozco si ha existido este tipo de acercamientos o de operaciones. Lo ha manifestado nuestra jefa de bancada, la legisladora Paola Cabezas, que los acercamientos con el gobierno, pues en algunos no nos han invitado y no tenemos conocimiento de alguna reunión en los últimos días. Así que no podría darle mayor razón sobre ese tema. Bueno, ahora existen posiciones, y esto lo hemos manifestado hoy, por ejemplo, hace unos minutos, el mismo Javier Hervás de la Izquierda Democrática dice que hay varios cuestionamientos a este proyecto de ley económica, y él en calidad de empresario, ¿no? Y desde la Izquierda Democrática, que era como que algo se podría ver como que de alguna manera cercano al gobierno, pero ya no, parece que las cosas ya no están tan así. Y la otra, lo ocurrido ayer con la CONAI, ellos pedían la baja esta de todo lo que concierne a los combustibles para estos precios que mensualmente van cambiando, y quedan los diálogos solamente en eso, en un diálogo, y no hay más resoluciones, y es uno de los temas principales que han estado ellos presionando al respecto. Este escenario, ¿cómo lo mira usted desde la Asamblea Nacional, desde ese mismo diálogo político desde el que estamos hablando, y con estas advertencias de consulta popular, de muerte cruzada y más? Asambleísta. No, yo creo que la voluntad del pueblo es la que debe primar. Sé que existió un plan de gobierno que no se está cumpliendo. Seguimos esperando ese sueldo a $500, seguimos esperando los créditos al 1% con 30 años plazo, seguimos esperando que se bajen las tasas de interés, la eliminación del 2% del impuesto a los microemprendedores. Yo creo que es el sentir y el malestar ciudadano ante el incumplimiento. La Asamblea Nacional, ¿qué debe hacer? Usted lo mencionó al inicio del cuestionamiento. Por nuestra parte, seguir haciendo su trabajo. La Asamblea Nacional no tiene vocación de entorpecer, sino de defender a los ciudadanos ecuatorianos, pero si el gobierno nacional piensa que la Asamblea es piedra de tropiezo, que no le permite desplegar o cumplir su plan de gobierno de mejor manera, pues tiene mecanismo de democracia directa, y lo puedo poner de ejemplo. Si está tan seguro de ese respaldo popular, como menciona tener el 74% de aceptación ciudadana, que remita vía consulta popular y consulte al pueblo directamente si está de acuerdo que los contratos a pruebas pasen de 3 meses a 4 años, que las horas suplementarias que se pagaban al 50% se les paga el 25%, que las horas extraordinarias que se pagaban al 100% ahora se paguen al 50%, y que los impuestos vayan directamente a la clase media y no a los 109 grupos económicos que tienen en su haber más de 66.000 millones de dólares en activos. Entonces, de esa manera, consultar al pueblo ecuatoriano para que sepan cuál es la respuesta y entiendan que la postura de la Asamblea no es porque queremos entorpecer, es porque justamente estamos trasladando las demandas ciudadanas, el malestar ciudadano, para defender esos derechos justamente. Coincido plenamente, se arman mesas de diálogo
Hemos visto la mesa de diálogo con los transportistas, con los arroceros, con los ganaderos, en este caso con los pueblos y nacionalidades indígenas que también quieren hacer sus planteamientos, y siempre son reuniones pero nunca se toman resoluciones, y si se toman resoluciones pues no resuelven la problemática general. Entonces pienso que por ahí también está faltando un poquito de vocación y orientación política para la toma de decisiones. Yo pienso que la Asamblea Nacional debe mantenerse como este organismo que defiende los derechos ciudadanos, porque si nos ponemos a analizar cronológicamente, el gobierno nacional del presidente Guillermo Lasso ha venido de tumbo en tumbo en sus acciones políticas por justamente no acceder a los diálogos, no solamente con nuestra organización política, sino con las otras fuerzas políticas, y sobre todo en sus planteamientos que vayan en beneficio de las grandes mayorías, y no como ahora, que se trata de beneficiar a pequeños grupos económicos únicamente. Daniel. 6 de la mañana con 22 minutos. Queremos agradecerle. Por acá me llega una pregunta y dice, una pregunta para el asambleísta Aliaga. ¿Sería factible que le den al gobierno algo de espacio? Recién han pasado 4 meses y ya están bloqueando. Ya están incluso hablando de que se vaya, de que se retire. ¿No será de darle un poquito más de tiempo? Nos pregunta Esther Jarrín desde Machachi, localidad al sur de Quito. Cantón Mejía, al sur de Quito, asambleísta. Bueno, muchísimas gracias, Esther, por su pregunta. Y realmente nosotros no hemos hecho aquí nada para entorpecer, vuelvo a insistir. El Ejecutivo solamente ha tenido 4 iniciativas. La Ley de Comunicación, la Ley de Educación, valga hacer la aclaración en este tema, ambos presentados con vicios de inconstitucionalidad, y yo lo alerté dentro del Consejo de Administración Legislativa, y por eso mi voto fue en contra en estos proyectos. Tenemos que presentar una proforma de presupuesto general del Estado. La Asamblea hizo las observaciones y sugerencias, y hasta el día viernes que se cumplía el plazo no la presentaron. Tengo entendido que el día de ayer la iban a presentar, pero sin hacer observaciones, sin haber recogido las observaciones y sugerencias, es decir, presentar el mismo documento, pero no les dio la gana ni siquiera de presentarlo a tiempo. Así que la Asamblea no entorpece. Y lo último, la ley de creación de esclavitud, la ley de creación de oportunidades, que esta ley asimismo no cumplía los requisitos para ser calificado, y pues se le devuelve al Ejecutivo diciéndole, mira, aquí están las observaciones, cumple las observaciones y presente el proyecto. Pero también habrá que entender, asambleísta, que hubo una tesis que ganó las elecciones en abril, y es la del presidente Lasso. Sí, por supuesto, pero que esté en marco de lo que necesita el pueblo ecuatoriano. Vuelvo a insistir, ¿usted cree que es correcto que, sobre pretexto de que ganó el plan de gobierno de la banca, vayamos en retroceso de los derechos laborales, de las luchas y de las conquistas de los hermanos trabajadores, que han costado vidas humanas? Yo no lo creo. Eso no. Pero algo habrá de rescatable de las propuestas del Ejecutivo, pero si todos le dicen no. A ver, el tema tributario también va enfocado a las personas que supuestamente ganan más de $2.000 y son millonarios según el gobierno, ¿no? Y te entienden que son personas de clase media que tienen, gracias a su esfuerzo de su trabajo, tienen por ahí su casita que le están pagando con una hipoteca, tienen ahí un vehículo que lo están pagando también con un crédito bancario, por ahí tienen a sus hijos en un centro de estudio privado y que tienen muchas deudas, porque ellos son los que mueven economía. Ya, pero los golpes van hacia ellos, pero no se habla nada de los grupos económicos de poder. Y cuando nosotros mencionamos el tema de la consulta directa, no es que ha salido de nuestra boca, es una propuesta del mismo gobierno. Cuando se habla de la muerte cruzada, no es que ha salido de la Asamblea Nacional. Yo les recuerdo, quienes iniciaron este tipo de planteamientos fueron la ministra Vela en primer lugar y seguida del presidente Guillermo Lasso. Lo que hizo la Asamblea Nacional y uno de los principales voceros que resaltamos el trabajo y la función de la Asamblea Nacional fui yo.
diciéndoles que, bueno, si tienen tanta seguridad del apoyo y el respaldo del pueblo ecuatoriano, pues vamos a una muerte cruzada, porque aparentemente le molesta a la mayoría que existe. Y con el 74% de aceptación que dice tener el presidente Guillermo Lasso, imagínense, va a tener más de 80 legisladores, entonces no va a tener ningún inconveniente en que se aprueben las leyes como ellos están presentando, que en este momento, analizando técnicamente, están mal presentadas. Entonces, que hagan eso es democracia directa y es válido, pero no es que nosotros estamos presionando. Más vale, le hemos permitido que siga trabajando, porque no es intención de la Asamblea Nacional entorpecer. Él tiene que ejecutar su plan de gobierno, políticas públicas. Nosotros estamos para defender los derechos ciudadanos y la creación de leyes, también la fiscalización. Hemos realizado las fiscalizaciones de manera objetiva, de manera imparcial, pero sobre todo buscando darle respuestas al pueblo ecuatoriano. Así que yo no veo ninguna afectación en lo que tenga que ver con el gobierno nacional. Lamentablemente creo que le falta temperamento y carácter. 7 de la mañana con 26 minutos. Bueno, vamos cerrando la entrevista, pero Wilson tiene que soltar la más difícil. La más difícil, la más molestosa. A ver, asambleísta, ¿qué canción le pone este martes para escuchar? A ver. ¿Con qué música le mete energía un martes, Ronnie Aliaga? ¿Usted realiza actividad física? Ahorita con todo este horario que tenemos en la asamblea, imagínense a qué hora. Claro, si usted quería con el frío. la entrevista a las 6:30 de la mañana, ayer estuvimos trabajando hasta la 1 de la madrugada. Así toca. Es medio complicado realmente. Hoy le movimos a las 7:05. Para los que sí honramos nuestro trabajo en la Asamblea Nacional, ¿no? Porque ¿Con qué canción cerramos esta entrevista?